sentido mayor a Jonathan Pérez, a quien admiramos y respetamos. Hoy tenemos casa llena, pero creo que es importante escuchar tu reflexión de un día que para nosotros fue del tingo al tango, pero que para la vida política de México será histórico, creo, no exagerar, mi querido Jonathan Pérez. Escucho tus reflexiones, ¿cómo estás? Hola, querido Vicente. Estamos en martes saludándonos y me da mucho gusto porque lo amerita lo que sucedió el día de ayer, que es un día histórico porque, por un lado, pues está el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en menos de un año informa a la nación lo que se esperaba de un proceso transeccional que empezó en el 2018. Yo siempre he considerado que se necesitaba un proyecto transeccional igual de poderoso que lo que fue el salinismo neoliberal para justamente revertir todos los daños, para terminar con la pesadilla, larga pesadilla neoliberal, que de hecho ayer la presidenta Claudia empieza el discurso hablando de que nos hemos alejado ya de esa noche oscura neoliberal. Entonces creo que eso es importante. Y en el primer año de gobierno, que más, el primer año es apenas, va a ser el próximo mes, pero en estos meses de gobierno hemos visto cómo se aceleró y se ha estado acelerando la construcción del segundo piso. Esto tiene que ver con los cimientos firmes en todas las áreas que dejó Andrés Manuel y la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de poder construir sobre cimientos fuertes, profundos, radicales, porque en muchos temas estamos yendo a la raíz de los problemas, en otros no podemos ir todavía a la raíz y siguen ciertas inercias y siguen ciertos comportamientos del régimen anterior. Es lógico, son más de 40 años, pero en otros ha tenido esa capacidad de construir, porque no necesariamente si tienes buenos cimientos puedes construir sobre ello algo, necesitas la misma capacidad transformadora, el mismo amor al pueblo que tuvo Andrés Manuel para poder construir sobre esa base un segundo piso. Y creo que la presidenta lo está haciendo de manera audaz, de manera rápida, acelerada. No son tiempos de zigzagueos, no son tiempos de titubeos en las decisiones que se tienen que tomar. Creo que la presidenta ha tomado las decisiones radicales en donde tiene que tomarlas para acelerar la transformación. En otras va más lento porque así lo ameritan también las circunstancias nacionales, geopolíticas, y en este caso incluso hablando directamente de nuestro vecino Estados Unidos y Donald Trump. Pero en lo general, Vicente, lo que podemos decir de lo que respecta al informe es un informe de una presidenta que parece que ha estado gobernando mucho tiempo el país y que tiene que ver con esa capacidad de la que hablé hace unos momentos, esa capacidad transformadora para poder darle un segundo piso en derechos, un segundo piso en bienestar, un segundo piso en pacificación de la patria, un segundo piso en soberanía. Me gustó muchísimo de la presidenta que el eje articulador del segundo piso de la transformación es irrenunciable y lo detecta muy bien, es la soberanía del pueblo. Yo he venido planteando, Vicente, en muchísimos espacios que nuestra lucha es antiimperialista. Si nosotros no consideramos esta lucha de esa forma, creo que nos vamos a equivocar en los adversarios y en los enemigos que tenemos. No que nosotros consideremos que son nuestros enemigos, pero que ellos sí nos ven a nosotros como enemigos. Y si nosotros nos planteamos que el enemigo a derrotar es Alito Moreno, me parece que en ese sentido se diluye un poco la lucha que ya estamos teniendo. Creo que también el movimiento tiene que empezar a entender y a dimensionar lo que hemos logrado para que podamos concentrarnos en lo verdaderamente importante. Desde luego que Alito Moreno es uno de esos actores del antiguo régimen que son corruptos, que son violentos, que son porros, que podrían y tendrían que estar en la cárcel. Eso es indudable. Pero creo que nuestra lucha ha ido pasando de lo local, de lo que antes era derrotar al PRIAN, ya los hemos derrotado. No son derrotas para siempre, obviamente, es un movimiento que tiene que seguir transformando, que tiene que seguir abarcando cada vez más poder, porque es el poder popular. Pero por otro lado, siento que también
estar muy pendientes de Estados Unidos y de las decisiones que se tomen allá, de las presiones que tiene la presidenta por parte de Estados Unidos y por parte de todo su gobierno. Ya no solo son los medios occidentales, la propaganda occidental, que es la más poderosa del mundo estadounidense en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, ahora es directamente los funcionarios, la procuradora en Estados Unidos, el secretario de Estado, los diferentes actores de alto nivel que presionan y tratan de hostigar al gobierno popular de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso creo que la presidenta habla bien en la no renuncia de la soberanía. Creo que ese es el eje de transformación. Lo que quiere decir cuando habla de soberanía. Sobre todo, con la visita de Marco Rubio, creo que está claro el mensaje, ¿no? Quiera o no uno ponerlo en estos términos de tiempo, pero llega Marco Rubio al rato a México y ante pues eso, ahí está el discurso de presentación de informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Perdón, Jonathan. No, no, tienes razón, porque además con lo que ha estado viniendo la DEA, insistiendo, casi retando a la presidenta, ¿no? De decir, sí es como nosotros decimos, y la presidenta desmintiendo. La segunda vez, sí es como nosotros decimos, y la presidenta volviendo a desmentir. Ahí hay abiertamente una confrontación. Entonces, si nosotros no vemos esa confrontación que cada vez se hace más visible, por eso yo decía, es importante mudar nuestra lucha a una lucha antiimperialista, que nunca ha dejado de ser y que nunca debió de haber dejado de ser en el imaginario colectivo, que la desgracia del país y de la región latinoamericana tiene que ver con el imperialismo. Nosotros, además, compartimos miles de kilómetros de frontera, tenemos ya no solamente una economía dependiente de Estados Unidos, creo que somos dependientes ambas naciones, pero el equilibrio de poder evidentemente está con la nación más poderosa del mundo, que está en una decadencia, que estamos ante un mundo ya multipolar, en donde Rusia tiene lo suyo como potencia armamentista, sobre todo de armas de última generación, China tiene lo suyo como la fábrica del mundo y también una economía creciente. Ya hay más equilibrios, pero nosotros seguimos compartiendo miles de kilómetros con Estados Unidos y una historia de dependencia que nos puso un yugo económico y social durante más de 30 años. Entonces creo que el eje de la transformación y de la rapidez con la que la presidenta está transformando todo lo que dejó bien Andrés Manuel, que son las bases muy firmes, pues tiene que ver justamente con eso, con esa capacidad que tiene y esa fortaleza, que de nuevo es importante, Vicente, no es una fortaleza que nazca de una vitamina que se tome la presidenta todos los días, o el ejercicio, o de su alimentación. Es una Claro. fortaleza que viene del pueblo. Ella lo ha dicho muy continuamente. Cuando estoy negociando, cuando estoy hablando con algún líder mundial, que específicamente se está refiriendo obviamente a Donald Trump, me siento fuerte porque sé que tengo un pueblo atrás que me está respaldando. Esa es la fortaleza del gobierno popular. Esta transformación, este segundo piso, si no tiene esa fórmula, que es pueblo con su presidenta, Claro. está derrotado. Ahora, ¿cuál es la fórmula neoliberal? Bueno, la forma neoliberal era imperialismo, oligarquía, poderes fácticos, medios de comunicación, crimen organizado con el gobierno. Era la fórmula. Esa era la Uh -huh. fortaleza del antiguo régimen. Hoy la fortaleza de este régimen transformador tiene que ver con pueblo y presidenta. Si separas al pueblo de la presidenta, no funciona. Si la presidenta va por allá y el pueblo se queda atrás, no funciona. O al revés, si el pueblo avanza y la presidenta se retrae, pues tampoco avanza. Tiene que haber un equilibrio de estar juntos siempre. Y eso es lo que ha logrado la presidenta. Eso por el lado del informe. Por el otro lado, sucedieron cosas maravillosas. Horas después de este momento histórico donde la presidenta habla de cambios rápidos Claro. y de la transformación tan profunda que se lleva a cabo, toman protesta los ministros de la Suprema Corte, pero no solo ellos, sino además otros cientos de puestos que renuevan el Poder Judicial. Y Hugo Aguilar dijo una cosa, o dijo varias cosas, que en el discurso, porque ahora tenemos que pasar de un pueblo que impulsó que llegaran estos ministras y ministras, y que impulsó esas candidaturas y ese proyecto de transformación del Poder Judicial, a un pueblo crítico de lo que vayan a hacer. Es decir, no nos casemos con el ministro ni con las ministras, tenemos que apoyarlos
y presionarlos, porque ese es el poder del pueblo. El poder del pueblo no tiene que ser benigno con nadie, tiene que ser justo, y tiene que ser justo en el sentido de sus acciones y de la forma en la que van a sentenciar y en la que van a resolver graves problemas de justicia, porque tenemos un rezago de Sí, justicia social de muchas décadas, muchas más, incluso de las que podemos agrupar en el neoliberalismo, pero que se profundizan esas injusticias justo en el periodo neoliberal. Es decir, ahí el punto de revertir ese daño es muy, muy, muy complicado, muy difícil, pero veo en el discurso de lo que dijo ayer Hugo Aguilar, habla de refundación del Poder Judicial, está hablando de no algo cosmético, sino de una refundación real. Esto va a traer presiones extranjeras, como tú no tienes idea, va a traer cabilderos nacionales, la oligarquía, el crimen organizado presionando. Si de verdad viene una refundación, que es por lo que votamos millones de mexicanas y mexicanos, y por las que dimos este voto para que se cumpliera el plan C todavía en tiempos de Andrés Manuel, en la elección del año pasado, habla de una refundación. Esto no va a ser sencillo. Si claro. viene de verdad una refundación del Poder Judicial, va a haber consecuencias. Y sería muy bueno que nosotros, como medios alternativos independientes, Vicente, lo advirtiéramos desde este momento. Se habla, en el discurso es muy bonito hablar de una refundación de algo, pero en la práctica esto va a costar más de lo que estamos pensando, más de lo que uno está pensando la refundación del Poder Judicial. Habla de poner fin a las injusticias. Ese es otro tema importante que va Claro. ligado. Hay al menos en el discurso ya una interacción mucho más abierta con el pueblo. Ayer abrir las puertas del Poder Judicial con este contexto de refundación para que esté abierta por fin la Suprema Corte de Justicia al pueblo, me parece que son simbolismos poderosos, pero que se quedarían en el símbolo si no se aplican y si no se ejerce una justicia real. Por lo menos en el discurso, poner fin a injusticias va a tener costos inimaginables. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una lógica de privilegios que está incrustada y que ha penetrado en el pueblo mexicano, en las instituciones, en el poder económico, en el poder fáctico. Definitivamente. Entonces creo que ahí poner fin a las injusticias va a ser un reto importante. Ahora, habla de algo y con esto termino, tal vez, el hablar de soberanía dimana del pueblo. Pone en el centro de nuevo lo que Andrés Manuel nos enseñó. Dos instituciones creó Andrés Manuel en el gobierno anterior como base principal, la Mañanera del Pueblo y la institución del pueblo. Siempre existió, pero no sabíamos de lo que éramos capaces, no sabíamos qué hacer con ese poder ni cómo ejercerlo. Andrés Manuel nos enseñó cómo podíamos ejercerlo. Y ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia habla del verdadero poder, de dónde fluye, cuál es el núcleo del verdadero poder. Fluye del pueblo, no fluye de un poder fáctico, de un interés privado, ni mucho menos de Estados Unidos o de las transnacionales. Fluye del pueblo. El que nos ubiquemos en esa dimensión de que todo depende, dimana, fluye y es a partir de la voluntad popular, es algo hermoso, histórico y de celebrar. Ojalá y que en los siguientes procesos, que es un proceso, no quiere decir que ya hoy ya tenemos una justicia para los pueblos indígenas o para los agraviados, o que ya hemos terminado con todo ese agravio de injusticias del periodo anterior. No significa eso, pero creo que es un proceso que tiene toda la facultad la Sí, Suprema Corte, toda la legitimidad y el apoyo popular la Suprema Corte y el Poder Judicial en sí para no equivocarse y para no retrasar decisiones y no retrasar decisiones fuertes que van a hacer crujir los dientes de los más poderosos de este país que se siguen sintiendo como los amos y dueños del país. Aguilar ayer les dice, no se equivoquen, el poder, la soberanía no dimana de ustedes, dimana del pueblo. Hay una sintonía perfecta en los tres poderes de que el poder dimana del pueblo. El poder ejecutivo, una presidenta del pueblo y para el pueblo, un poder legislativo con mayoría de un movimiento que se dice popular. Hay que seguir exigiendo que así sea, pero en esencia y en los números estamos controlándolo. Y ahora el Poder Judicial también sometido al pueblo. Los tres poderes de la Unión, Vicente, ¿quién lo iba a decir? Yo te lo digo desde aquí, nunca imaginé en años, 10 años, 20 años atrás, que llevo haciendo este periodismo independiente,
15 años específicamente como profesional. Nunca me imaginé que hoy estuviéramos narrando aquí en este tu gran espacio sin censura, que los tres poderes de la Unión vienen del Sí, pueblo, dimanan del pueblo y están sometidos por el pueblo. Eso es algo que no se ha logrado en ningún lugar del mundo. Es algo claro. inédito en el mundo. Y eso estamos dando nosotros como faro de luz, de esperanza para todas las naciones que aspiran a justicia, a bienestar, a una liberación completa de intereses privados al interés popular. Si me permites, continuemos con el análisis, la desmenuzada el jueves, mi querido Jonathan Pérez. Cerremos invitando a la audiencia a tus trincheras independientes, por favor. Pues mi querido Vicente, nos vemos el jueves acá contigo en Sin Censura. Estamos, hoy los invito a tu audiencia. No van a ser los martes, Vicente, van a ser todos los lunes, pero por única ocasión, hoy nos vamos a poder ver también en el canal 11, 14, todo lo con azul. Tenemos una sección allí que se va a llamar El Dedo en la Llaga, así que si gusta toda tu hermosa audiencia acompañarnos hoy por la noche, despuesito de las 10:15, 10:20 de la noche, por ahí nos vemos. Y los miércoles y los jueves en Resentidos, en el canal Resentidos, ahí tenemos nuestro monólogo que se extiende de 3 en adelante, el miércoles y los jueves. Y bueno, pues ya el jueves haré la invitación propia para lo del sábado, pero de pronto así nos estamos comunicando en esas vías y en esos espacios. Y Vicente, pues contigo, ¿no? El jueves próximo para seguir desmenuzando los temas que quieras. Creo que esto va a seguir dando mucho que hablar, pero hay muchos otros también que se están amontonando. Así que bueno, te agradezco. Gracias por todo, querido Vicente, y te mando un abrazo. Claro que sí, el esfuerzo de Jonathan Pérez en Revolución 3.0.news, en donde están haciendo periodismo independiente. Gracias, Jonathan. Estamos al pendiente, el resentido mayor, Jonathan Pérez hablando